este título, Ciudades Creativas RD, pues damos inicio en el día de hoy junto al doctor Luis Brea Franco, quien es el secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, y sus invitados para esta ocasión, la arquitecta Chin Lin Ho, arquitecta urbanista, gestora cultural y profesora, máster en desarrollo urbano y territorial sostenible. Y Edis Sánchez, músico, antropólogo, profesor, docente, ¿verdad? Conferencista, investigador, escritor, e inicialmente, aunque no lo digan aquí, ¿verdad? Bailador y tamborero, y algunos dicen que hasta güirero, ¿verdad? Sí, porque... Orgullosamente dicho esto. Un showman. Y bueno, sin duda un funcionario público del área de la cultura, que más vínculos, se puede decir, ha tenido durante estos años, estas décadas, con la propia UNESCO. O sea que, don Luis, le cabe a usted pues la responsabilidad de presentarnos el panel también en la perspectiva de la comisión y de suya mismo. Muchas gracias. Me siento muy honrado de estar acompañado de estas dos personalidades, gente joven que está desarrollando proyectos creativos con mucho entusiasmo y entrega. Hoy vamos a traerle al público dominicano el proyecto de Ciudades Creativas. Es un proyecto que tiene la UNESCO, que se ha insertado en la UNESCO como una red de ciudades creativas. Existe desde hace unos años, desde los años 80, 90, algo que se creó en el Banco Mundial, que fue una visión económica de cómo fundamentar el desarrollo en la acción cultural, en la creatividad. Uno de las personas que mayor colaboración e ideas propuso y que creó con otros un manual de economía naranja es el actual presidente de Colombia, cuyo programa de gobierno está basado en transformar la economía colombiana en una economía naranja, es decir, basada en la creatividad, ya sea en la música, el cine, la literatura, la gastronomía, teatro, sí, todas las ramas de la cultura. Entonces, nosotros estamos ahora mismo creando un núcleo para lanzar una candidatura para la República Dominicana, insertarse en esa red. Estamos colaborando, esto es un trabajo mancomunado, estamos trabajando la Dirección General de programas especiales de la Presidencia, está el Ministerio de Cultura, de los cuales está Edis, es director, estamos nosotros por la comisión, está la delegación en París, que nos está dando apoyo desde la misma sede de la UNESCO. Luego está también la mancomunidad del Gran Santo Domingo, la Liga Municipal Dominicana y competitividad, turismo también. Entonces es un joint venture, una asociación para hacer en conjunto una acción que quede.
¿En qué consisten las ciudades creativas? Las ciudades creativas es que se haga primero un estudio para ver cuáles son las factibilidades de ver qué área de creatividad podría ser favorable para que una ciudad, un territorio, cree un desarrollo sostenible a partir del fomento de esa actividad cultural. Nosotros estamos trabajando en 3 áreas posibles. Una es la artesanía, la otra la gastronomía y la otra la música. Entonces vamos a abrir esta como una especie de censo para analizar cuáles ciudades podrían participar creativamente y con éxito en esta visión. Tenemos 3 ciudades a la vista, inicialmente porque este es un proyecto municipal para desarrollarse a nivel municipal y es importante el apoyo que den los síndicos y las alcaldías para el desarrollo y las fuerzas vivas económicas de ese territorio. Nos estamos trabajando con Santo Domingo para el área de la música, San Pedro de Macorís para el área gastronómica, que es muy diversa, y Salcedo para la artesanía. Estamos explorando esas 3 ciudades. Salcedo. No Moca, sino Salcedo. Salcedo, sí. Entonces, vamos a ver. Buscan la gente de Salcedo. Ya. Entonces, de lo que se trata es de ver cómo se van creando estructuras y formas de creatividad para que la ciudad pueda utilizar sus recursos para producir cultura que produzca un bien deseable, o sea, un objeto de arte, un objeto de una cierta utilidad, como podría ser la artesanía, pero que al mismo tiempo enriquezca al productor en cuanto a espiritualmente y que le ayude a crear riqueza para sostenerse y mejorar su forma de vida. Hasta aquí quiero quedarme y quiero darle la palabra a Chi Lin, que es, digamos, la que tiene la experiencia operativa más fuerte Pero yo quiero que usted me permita sí. Algo, un poco para ilustrarnos todo. Porque veo como que hay algunos ejes que también están dados en esto, que tiene que ver con, por ejemplo, la inclusión. Sí. Las ciudades que no son inclusivas en la perspectiva de darle participación, por ejemplo, a los discapacitados, digamos. Entonces, es algo que tampoco todos los ayuntamientos han asimilado. Y los de aquí en particular, los del Gran Santo Domingo, pues vaya, son los primeros, porque es donde más gente hay. Pero también que se me ocurre, y lo pueden aclarar, cuál es el rol por igual del comercio. Porque también en el comercio todo se fragua. Es decir, sí, yo soy creativo, yo hago gift shop para venderla mi creatividad. Y pongo de ejemplo como muestra de creatividad de esa relación comercio-creatividad y lo local, la tienda que hay en la calle El Conde, no recuerdo cómo le llaman ahora, si museo o algo parecido, del cacao. Usted entra a esa tienda, y ustedes que han viajado mucho, y esa tienda no tiene nada que envidiarle a ninguna otra tienda de agua, que también es muy creativo, son muy creativas las tiendas de agua, que son centenares. Es decir, ¿en qué medida también en lo local
el elemento, el vector comercio, pues debería propiamente entrar. Y usted no me mencionó por igual, extraño, a los artesanos. Es decir, hay asociaciones de artesanos, Sí, hay qué sí, sé yo qué. sí, pero fíjate. Con expresiones locales, digo. Sí, es que no estamos, en primer lugar, o sea, yo di por sentado que al tratarse de un proyecto UNESCO y un proyecto que involucra ciudades, que ya hay una cierta codificación, la inclusión, la sostenibilidad, todos esos elementos están incluidos. O sea que son algo que es la base, sin eso no se puede partir. Por otro lado, tenemos por ejemplo en la ciudad de Santo Domingo, que está disfrutando ahora va a comenzar a disfrutar de una segunda vía de un préstamo BID, que ahora esta parte, la primera fue restaurar la parte monumental, las calles, adoquinarlas, etcétera. Ahora se va a dedicar más al aspecto humano, a la socialidad, a reparar las viviendas para que la gente pueda vivir de una manera más digna. Entonces, hay un componente en ese proyecto que dice que las viviendas se debe buscar asignarlas a gente que tenga un negocio, una idea o un emprendimiento cultural que puede ser de la forma más impensada, porque en la cultura comienza la invención. Entonces, como tú dices, esa tienda, ellos inventaron todo. Esa es la creatividad en función. Claro. O sea que son creativas porque pueden ser formas diferentes de creatividad. O sea, también hay el elemento del comercio, tú dices. Bueno, el comercio también puede ser creativo. O sea, usted puede solamente en la envoltura de un producto crear una obra de arte. O sea, que todos esos factores se van a analizar para otorgar. Pero usted me dice que no hablamos de las asociaciones pero es que estamos hablando de territorios definidos, que son ciudades, que deben ser analizadas para ver si cuentan y con cuáles infraestructuras básicas cuentan para poder desarrollar un aspecto de la cultura que les sea congenial. O sea, eso es lo que podría responderle a lo que usted señaló. No, fantástico. Yo también me llama mucho la atención, discúlpeme, arquitecta, me llama mucho la atención lo gastronómico. Entonces, usted me dice, me habla de San Pedro. Yo no sé cuántos restaurantes yo he podido visitar en San Pedro. No creo que haya demasiados restaurantes. Sí, pero si me meto en el polígono central de la ciudad de Santo Domingo, hay más de 100 restaurantes que son ofertas culinarias de primera a nivel mundial. Es decir, con restaurantes ranqueados, por así decirlo, con chefs tanto nacionales como internacionales. Obviamente, que no en la zona colonial se concentra entonces la oferta gastronómica que podría desarrollarse en esa perspectiva de la creatividad. Sí, pero, o sea, lo que te quiero subrayo, no tomes lo existente, porque no es lo existente lo que nosotros queremos desarrollar. O sea, nosotros queremos hablé de un censo, de una especie de determinar las posibilidades que tiene un determinado territorio, léase ciudad, para desarrollar una determinada industria cultural. Bien. Y entonces, o sea, no se va a ir a lo loco ustedes para esto. No, estamos hablando de 3 posibilidades. No quiere decir que salgan después elegidas. Ok, o sea, lo que nosotros estamos ahora analizando el proceso. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque hay la disponibilidad del síndico,
hay una clase dirigente empresarial que le interesaría que eso se desarrollara. O sea, hay condiciones previas que facilitarían el establecimiento de esto. No es que hayan restaurantes especiales en San Pedro de Macorís, es crear una gastronomía o disfrutar de una gastronomía que tal vez está olvidada. Sí. O sea, o que no se oferta o que no se comercialmente. oferta. O sea, esto es un proyecto abierto y para adelante. Y es sobre todo creatividad. Pero yo quisiera... Discúlpeme, arquitecta. Gracias. Para explicarle un poquito el origen de cómo surge realmente desde el Estado Dominicano de impulsar este proyecto de ciudades creativas, es bueno para que sepan un poquito del trabajo que ha venido realizando la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, que dirige el licenciado Domingo Contreras, en el cual hemos desarrollado desde el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social, precisamente lo que usted menciona, el eje cultural. Sabemos que la cultura es inherente al ser humano. Cuando damos oportunidad a la cultura, estamos dando oportunidad a todos. Y bajo ese concepto, iniciamos trabajando lo que es territorio creativo, en el cual diseñamos toda la parte sociocultural, el programa sociocultural del teleférico de Santo Domingo, en el cual se trabajó con todas las manifestaciones, con los comunitarios, de crear nueva ciudadanía y de ver cómo un sistema de transporte sostenible y moderno, como lo es el teleférico de Santo Domingo, viene no solamente a conectar 3 municipios, 3 territorios, sino también que a través de la cultura podemos hacer ese papel. Bajo ese concepto se trabajó todo el tema de cine, música, baile, teatro, y en particular trabajamos mucho con los comunitarios de cómo realmente con un sistema de transporte viene siendo como una ventana abierta tanto para los locales como los turistas de mirar hacia el barrio. Tenemos bien estigmatizado tal vez estos territorios vulnerables, uno tal vez no lo asocia con el tema del turismo, por ejemplo, en el cual es una de las industrias más potentes, ¿verdad?, que hemos desarrollado aquí en el país, y darle esa mirada al turismo cultural, turismo urbano, y hay oportunidades realmente en toda esa vida cotidiana y esa riqueza en nuestros barrios de ser una oportunidad. Y más cuando hablamos que, un ejemplo, la estación de Gualey está apenas a 5 minutos de la ciudad colonial. Y ese modelo es sostenible. Porque yo sé que existen los puntos culturales, yo sé que se ha pasado la vida entera todo el mundo, el Estado, a veces con la participación del sector privado, bueno, haciendo cosas de esa naturaleza, pero hablo del modelo como tal, como oferta, porque al final es como una oferta, es una industria para ofertar eso no solo a los connacionales, sino de cara también a los turistas. Este modelo ha tenido bastante éxito en Medellín, en Río de Janeiro, de cómo realmente ven la inversión del Estado como una inversión integral. En principio estamos hablando de una inversión de un sistema de transporte, pero de cómo realmente esto ha impactado en la vida de la persona, no solamente porque se está conectando con menor tiempo de ir de un lugar a otro o que sea Cuando económico. Digo sostenible, arquitecto y queridos amigos, por ejemplo, no sé que si en el metro de Santo Domingo se siguen haciendo Cultura Metro. Cultura Metro, Sí. Y si realmente eso se ha mantenido con el interés y con... Yo quiero señalar un punto. Yo lo he visto a través de imágenes, pero yo he visto un antes y un después, por ejemplo, en el teleférico, en la línea 1, que es la que nosotros estamos refiriéndonos. Sí, sí. Por ejemplo, cuando la línea se inauguró,
la vista del usuario del transporte era deprimente. Sí. Entonces, a partir de eso, se ha venido trabajando para hacer, o sea, dar una visión más gentil, más habitable del propio barrio. Y eso va produciendo al mismo tiempo un movimiento en las mismas personas que se van entusiasmando. Pero mi barrio no era pura basura y pura... entonces, es mejorable y con poca cosa es mejorable. Y yo puedo integrarme a ese proyecto. Por ejemplo, se han pintado murales en paredes desnudas. Se han creado zonas de juego en sitios que eran talleres o residuos de basura. Entonces, eso va trayendo una sinergia, creando una sinergia social, sociocultural, que la gente se va identificando con eso. E incluso en la estación 3 del teleférico se está construyendo la primera escuela de Bellas Artes de Santo Domingo Norte. O sea, de cómo vemos realmente las infraestructuras sociales también se puede integrar en este tipo de inversión. Y para darle un ejemplo, la semana pasada el influencer y tour guide, que es William Ramos, se ha interesado en bajar la Gualey y ya va a comenzar a hacer unos tours guiados. ¿Quién es? William Ramos, que es de viajero, ¿verdad? Viajero. Ajá. Y se han interesado en crear ese tipo de visitar este tipo de territorio para que se pueda activar la economía a partir del patrimonio del barrio, de la historia del barrio, de los talentos del barrio, y que hemos podido acompañar en estos últimos 2-3 años. Lo importante de todo este tema de ciudades creativas, territorio creativo, es que está insertada de ver la cultura como un componente esencial en la nueva agenda urbana del mundo. A partir de Hábitat 3 en Ecuador en el 2016 se ha definido realmente de la importancia del patrimonio dentro del desarrollo urbano. Ya no se puede ver aislado la cultura, el arte, simplemente como algo recreativo o que represente, ¿verdad?, al ser humano, sino lo importante de integrarlo dentro del desarrollo económico, dentro del desarrollo ambiental y social de las ciudades. Eddie, eso se pretendió o se pretende en el caso, por ejemplo, de todo Santa Bárbara, que por cierto ya se le va a entregar o se entregó la iglesia. Sí. Ahí tenemos una de las más lindas expresiones de creatividad, que él fue Bonnier, que ya tiene muchísimos años, pero fue y sigue siendo una expresión de creatividad popular. Correcto. Y cultural en todo el sentido de la palabra. Correcto. Está el propio barrio de Santa Bárbara, que no solo la Atarazana, la parte otra que se intervino, es cerca, ¿verdad?, más hacia la Riada. Es decir, se han hecho esfuerzos de alguna manera concentrados en la ciudad colonial a través del tiempo. En esa perspectiva, digo. Sí, incluso se han desarrollado en el pasado, digamos, rutas culturales diferentes a las tradicionales rutas de lo que es, digamos, la catedral, todos los monumentos y sitios coloniales de importancia, como por ejemplo la ruta afrodescendiente que incluye a Santa Bárbara y todo partiendo desde la misma Tarazana, que era la puerta de entrada de toda la mercancía, donde los esclavos pues, eran parte de esa mercancía. Y esa ruta se creó y existe y es explotable. Sabes que Santa Bárbara fue la cantera de la zona y Santa Bárbara patrona de los canteros, pues tiene todo ese background cultural, esa herencia, que no es solamente decir que esta iglesia, por ejemplo, ahí se bautizó a Juan Pablo Duarte, que es un hecho histórico importante, sino que el área de la Negreta y de todo el barrio, con su colindancia cercana
con Borojol, por ejemplo, la influencia del son y todos esos elementos que son rescatables, abordables. Y el Museo Alternativo del amigo del señor, el amigo Silvano Lora. Sí, que son rescatables y que son, digamos, un nicho importante a tomar en cuenta por las alcaldías, ya no solo ahí, sino en los otros sectores que han mencionado anteriormente, como un nuevo paradigma. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que conocíamos ayuntamientos como recogedores de basura. Primordialmente era eso, cuando el ayuntamiento no recogía la basura, huelga nacional o huelga barrial. Entonces, luego los ayuntamientos pues se han fijado en los sitios públicos, en los parques, en la arborización, en la participación, digamos, presupuestal. Pues ahora se está planteando, y no desde ahora, porque en realidad nosotros los culturólogos siempre hemos visto el potencial económico y de desarrollo sostenible que tiene la cultura, y lo hemos gritado desde siempre. Bueno, pues ahora tenemos una estructura nacional y una estructura internacional que está diciéndole a los alcaldes: vamos a desarrollar sus ciudades con participación ciudadana, institucional de todo tipo, ONG, económica, etcétera, a partir de los valores culturales que usted tiene o las potencialidades culturales que usted tiene, quizás encubierta, incluso, como decía el doctor Brea. O sea, esto es una oportunidad para que la gente cambie, incluso en general, la mentalidad que tiene de la cultura, de que la cultura no produce. A mí como músico, escúcheme, doctor, me han dicho, el problema tuyo es que tú lo que trabajas es música cultural, tú no trabajas música comercial, ya en mi rol de músico. Y yo le he dicho, bueno, yo he vivido gran parte de mi vida de esa música, entonces es vendible, es exportable. Pero no solamente eso, el doctor habló de algo muy importante, Chelín, también, el arraigo y el sentido de pertenencia que nos da la cultura provoca que el desarrollo sea entonces un acicate para que la identidad nacional se ponga robusta, ¿entiendes? Entonces esas son cosas a tomar en cuenta. Yo quería agregar, para complementar lo que han dicho ustedes dos muy brevemente. O sea, hoy en día el desarrollo de las ideas que van de vanguardia, digamos, no nos permite volver a ver las cosas separadas. O sea, la música, o sea, la cultura separada de la economía, o la economía vista solamente como trabajo. O sea, hoy nuestra mentalidad siglo XXI ha creado que la realidad se compone de narraciones. Son historias. Nosotros vivimos como seres históricos. Yo tengo mi historia personal y gozo contándola y compartiendo con mis amigos de infancia esa historia. Entonces, de lo que se trata la cultura es de que rescatemos esas historias que, por ejemplo, están también reflejadas en Santa Bárbara, con toda esa tradición que tiene, o San Carlos, o Ciudad Nueva, o todo, pero teniendo como visión final no ni la ganancia ni el comercio, sino establecer nuevas formas de habitar, de vivir y convivir de una manera armónica y rica. Eso es la cultura. Incluso, perdón, en esta interrelación de que habla el doctor, no se puede pensar en un concierto sin que la gente en ese concierto consuma bebidas, consuma comidas. No se puede pensar en esa convivencia musical tradicional sin que eso refleje un diseño y que ese diseño llame la atención del cine, como pasó en la línea del teleférico también, y que eso sirva para hacer producciones cinematográficas. Pero que además esa comida, en el caso de San Pedro Cocola, por ejemplo, esa comida del mar, junto con toda la comida tradicional, puede ser la inspiración de una novela por su contenido histórico. Entonces la literatura ahí juega un papel también. Es decir, que no se puede mirar separado, como muy bien dice el doctor.
Y todo este esfuerzo se va a trabajarse desde la Liga Municipal Dominicana con la creación de la red de ciudades y territorios creativos, en el cual se va a dar toda esa capacitación, toda la inducción con las alcaldías, en el cual vaya a trabajar con esa visión dentro de su desarrollo municipal. En el caso de San Pedro de Macorís, en el cual usted preguntó por qué San Pedro de Macorís, es precisamente por el alto patrimonio cultural y ambiental que tiene San Pedro de Macorís, recordando los culoyas, recordando los cocolos, y realmente posee una situación estratégica que debe de aprovechar como parada gastronómica entre la conexión de Santo Domingo y Bávaro, en este caso ya con el flujo turístico. Déjame decirte algo para que, digo, que puede corporizar esto. Mira, Víctor, que es uno de nuestros creadores con más nombre, etcétera. Víctor y yo nos conocemos desde niños. Sí, porque yo mis vacaciones le iba a pasar a Santiago y mi amigo, o sea, con quien yo hacía las maldades, aprendí a hacer las maldades, fue con Vitico. Yo iba a su casa, a la calle Cuba, y está en Los Pepines. Sí. O sea, ustedes son bellacos de nacimiento. Sí, eso no lo podemos negar. De tipo. Ahora bien, lo que te quiero decir es que esa creatividad que ha tenido, es que Vitico ha tenido la intuición de transparentar esa tradición que son los pepines en su música. Es un adelantado, como es Eddie con su música, su creatividad y sus fusiones, son adelantados de ese todo que es la cultura, que la gente la quiere ver como trocitos. Claro. Usted iba a decir algo, o yo era que le quería decir. Sí, era algo. tú. En el caso de San Pedro de Macorís, y usted iba a Santiago, pero mi papá era serie 23. O sea que, ¿verdad? Pero estaba sacándome a San Pedro ahorita. Sí, pero es que no. Porque ¿qué resulta? Que la cultura es lo que es. La cultura usted no la inventa y se la pone a un territorio. Así de simple. No, Entonces, si de algo está marcado, por ejemplo, ese destino culturalmente, es de la industria azucarera. Y en este país, a pesar de que una parte de la industria azucarera se fue a pique, dejando un legado que está ahí, hasta la vía férrea, y todo lo que se han robado a través del tiempo, porque eso es parte también de nuestra historia. Pero está ahí siguen los ingenios de los Vicini, ahí siguen los ingenios moliendo. Y cuando usted va también a Romana, pues ve ese mismo ferrocarril y ve la misma actividad que para mí es cultural. Porque los negros, Cocolo, llegaron precisamente a partir de esa cosa, de esa industria. Y San Pedro llega a convertirse en el faro cultural que fue a principios del siglo XX. Y la gran danza de los millones como resultado de la industria azucarera. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si yo fuera a pensar una cuestión de tipo cultural, creativamente, lo último que hago es coger para la gastronomía Cocola. Que no es que no te Es la que mencioné 3 ejes. pero es que digo que tengo que ir a San Pedro y me da trabajo encontrar una oferta gastronómica. Que tiene pero una oferta ahora, gastronómica étnica, sí, pero oye, qué difícil va a ser llegar a ella. Guillermo, hoy. Porque tú no se la vas a vender a ellos mismos. Usted me excusa. Maestro, ¿se lo va a vender a quién? A los pasantes, digamos. Sí, pero hoy no existe la ciudad creativa. O sea, existe en obras como la de René del Risco, existe como Ober, como Pedro Mir, René del Risco. Sí, bueno, o sea, pero lo que estamos es queriendo ir más allá. O sea, es hacer esa fusión, como dice el maestro, esa fusión de música, comida, literatura y todo eso, y crear algo que hoy no existe, pero que podría ser. Y lo otro, a propósito de eso, pues estoy hablando de un eje urbano también.
Boca Chica viene a ser, desde mi humilde punto de vista, viene a ser una especie de síntesis de San Pedro y de la capital. Y cuando digo San Pedro, digo Guayacanes o digo Juan Dolio también, incluido porque un eje. Por cierto, tenían los mismos dueños, territorialmente hablando. ¿Qué pasa? Que Boca Chica tiene un ingrediente que es potenciador, excitador de la creatividad. ¿Cuál es? Que ahí se ha fundido todo, porque ahí hay tanto cocolo, por así decirlo, como italiano, y tanto italiano como capitaleño, y todo. Es decir, ahí, además Boca Chica fue siempre Boca Chica. Tiene lo tiene todo un poco. Turismo, vacacionismo, ¿Tú sabes cuál es el dominguerismo. Todos los territorios tienen gran potencial a ser territorios y ciudades creativas. Lo importante de que sea una ciudad es cómo utilizar ese potencial e innovar y poder ir solucionando los desafíos que se encuentran en estos lugares. O sea, muchas veces podemos tener mucha creatividad, mucho patrimonio, pero si no se direcciona, no estamos mejorando la calidad de la vida de la gente. Y eso es lo más importante realmente de Ciudades Creativas, que es utilizar toda esa creatividad e innovación y canalizarlo en infraestructuras, en mejora de calidad de vida y sobre todo en la mejoría de la ciudadanía. El museo pudo haber sido, el Museo de la Industria Azucarera, pudo haber sido en Andrés. Sí, óyeme, Guillermo, tú dices, y yo estoy de acuerdo, en Boca Chica tú encuentras todo, pero encuentras un gran caos. Claro. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el papel? De muchos temas. El papel, digamos, transformador que podríamos agregar, el de introducirlo dentro de la red de ciudades creativas, establecer un orden, establecer una jerarquía, decirle este sitio para acá, este otro sitio para allá. Entonces, eso es el proyecto. O tú lo has puesto. Tenemos generalmente en nuestros barrios grandes caos, ciudades, trozos de ciudad que son invivibles, o sea que donde la gente vive hacinada, que no quiere estar, se siente de mal humor, etc. Entonces es con esa realidad darle formas diferentes para que la vida sea posible de una manera más acabada, una manera más habitable. Con la venia del doctor Luis Viereja Franco, secretario general de la Comisión Nacional de la UNESCO, pues reintroduzco este conversatorio, panel sobre el proyecto de la UNESCO, y aspiración nuestra como nación por igual. Ciudades creativas, República Dominicana, con la participación en el día de hoy, además de don Luis, de la arquitecta Chin Lin Ho, dominicana, urbanista. De los Minas. De los Minas. Máster en desarrollo urbano y territorial sostenible. Y don Eddie Sánchez, músico, antropólogo, docente, conferencista, investigador y escritor. Y bueno, yo dejé un poco la pista encendida, pero la verdad es que el pueblo dominicano tiene todo lo que requiere un conglomerado humano para ser creativo. Sí, hombre. Incluyendo el caos. Sí, porque sí, no he visto que surja nada entretenido de una cosa muy ordenadita, ¿eh? Sí. Ustedes me excusan. Igual creo que es también un tema de escalas, de las escalas en las que se trabaja. Trabajar con el Gran Santo Domingo es una gran complejidad. Sí. En todo el sentido de la palabra. Sí. Porque entre otras cosas, y lo sabe usted maestro mejor que yo, toda esa franja que rodeó siempre al Distrito Nacional es en sí mismo un mundo cultural relegado
que creativamente no ha tenido la oportunidad de reciclarse. Y lo digo hasta por el propio patrimonio monumental. El único que está cerca todos los días de las ruinas de Gómez es un tal Lalo Gómez, que encontró la forma de hacer su casa al lado de ese monumento que está ahí. Usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Cerca de la avenida esta. Sí, sí. Es decir, patrimonio cultural. Y eso es parte de un eje. Sí, lo sabemos todos, que va a parar ¿a dónde? A San Pedro de Macorís, probablemente a San Luis o donde usted quiera. San Juan de la Maguana. Mire, le voy a decir una cosa. La ciudad, como nosotros la conocemos típicamente, en la ciudad con que nacimos en el siglo XX, es una herencia lamentable del siglo XIX. En el siglo XIX surge lo que ciertos historiadores muy conocidos señalan como la tragedia de la modernización. Es cuando las grandes ciudades, primero europeas y luego en el mundo entero a través de la globalización, se van creando zonas industriales que van trayendo carne de cañón de los campos a servir 10, 15, 20 horas, 19 horas en esas fábricas que eran el sitio más insalubre que existía sobre el planeta. Ahí vivía la familia, ahí comía, ahí se desarrollaba. Entonces, esa estructura se trató de cambiar, de modificar a través de ideas socialistas y de la Revolución Rusa, creando un paraíso en la tierra, transformando en parte esas ciudades en sedes para que pudiera habitar un ser humano digno. Estamos hablando del principio del siglo XX. Sí, del siglo XX y más adelante. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros hoy somos herederos de esa tragedia. Nosotros, por ejemplo, tal vez usted y yo, que tenemos unos añitos de más, que vivimos conscientemente. La última vez yo le di una parte de los míos. Sí, yo sé, yo los asumo, pero a usted todavía le queda. Por ejemplo, nosotros que vivimos y vimos y fuimos testigos del desarrollo de los 12 años de Balaguer. ¿Qué sucedió ahí? Fue un amplio proceso de industrialización que se dio en 3 o 4 zonas del país con el esquema de sustitución de exportaciones, y la ciudad se fue ensanchando en barrios sin estructuras de servicios, sin ninguna forma. ¿A qué varios sectores propiamente? Sí, sectores y aglomerados, yo diría, porque sí. Entonces, ahí se sigue viviendo y eso ha continuado a proyectarse, ampliarse. Son como un cáncer que va brotando. Usted no me está hablando del abanico de Herrera. No, le estoy hablando de toda la periferia que usted mencionó. Que usted mismo mencionó. Sí. O sea, entonces, lo que se trata, la idea que nosotros quisiéramos, el sueño, porque no es una realidad, son posibilidades que están en nuestras manos de transformar nuestra riqueza anímica, espiritual, identitaria. Digo, hay una cosa que usted no lo va a ver sino en la República Dominicana. Usted va a ver un elemento que dirige el tránsito y al mismo tiempo le está bailando un merengue, una guaracha, sin tener música. Hay un grupo de sinvergüenza que la música la tienen dentro. ¿Por qué? Porque este es un país alegre, que el arte y la creatividad está a flor de piel. Entonces, lo que se está planteando, este proyecto multisectorial, multiinstitucional, es de darle una coherencia a esos espacios, a esos territorios, hacerlos habitables y al mismo tiempo que eso produzca
riqueza. Porque ¿cuánto va a invertir la Comisión Nacional y ustedes como gerentes de estos proyectos pilotos, digamos? ¿De cuánto estamos hablando en materia de inversión? No es eso de lo que se trata. La inversión es en el ser humano. No vamos a hablar de cemento ahora, otra vez, no. La inversión se va a hacer en el ser humano, para que el ser humano sea creador, soltarle la cabeza, abrirle que la mente, abrirle el puño. No vamos a ayudar entonces a que en San Pedro surjan 10 buenos restaurantes que hagan sin duda, esos son emprendedores. Y hablo de recursos, porque no solo se trata de que se le regale nada a nadie, sino de que haya financiamiento a los emprendedores, porque al final de cuentas también de eso se trata, es un gran emprendimiento. Claro, una vez formada la red y las ciudades se adhieran a la red, reciben sus capacitaciones y también va a recibir la ayuda de la vinculación entre todas las instituciones del Estado, cada quien en su área, por ejemplo con el Ministerio de Cultura, con Industria y Comercio, Turismo y todos los demás temas en el cual se pueda aportar. Con Dominicana Limpia, por ejemplo. Así es. Que también es un elemento importante. Estamos hablando de que se está creando la Escuela de Bellas Artes, eso es una inversión. Exacto. Eso es una inversión, y eso fue es una una inversión vinculación cultural. Y fue una vinculación entre urbe Entonces ya y cultura. Sí. Y estaríamos hablando también de cosas que se vienen ya haciendo, como Nido de Ángeles, que viene a ser un componente importante ya en ciertas zonas y se ven los resultados. Ángeles de la Cultura, perdón, Sí, Nido de Ángeles de la Cultura, Sí, que es un proyecto que bueno, está el amigo Freddy Ginebra también, y Catana Pérez. y Catana Pérez, y están ahí los resultados, porque se ven rápidamente ese tipo de resultados. Es a través de la cultura, realmente. En relación con la inversión que tú hablas, porque a nosotros y a mucha gente le gusta, dime la pasta, ¿cuánto hay? Bueno, fue que ustedes se pusieron a buscar las mediciones con relación al PBI de las industrias culturales. Entonces, bueno, pues estamos midiendo. Y está ahí, exactamente. Eso está ahí. Importante. Ese Producto Bruto Interno de las industrias culturales. Importante. Sucede que toda alcaldía, de todo territorio, de todo municipio, tiene que tener, bueno, todas las instituciones, digamos, modernas, por decirlo de alguna manera, deben tener un plan de desarrollo integral, un plan de inversión, que en el caso de la alcaldía además debe ser participativo. Y además tienen muchísimo tiempo que no gastan un centavo en eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Justamente, llamar la atención de esos planes, que es lo que también decía el señor, como caminar porque no es que la tenemos ya, de que esta es creativa en cine, esta es creativa en diseño. No. Está ahí la propuesta. Están los ejes, cine, literatura, gastronomía, música, etcétera, que plantea este network, como le llaman en la UNESCO. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? Como te decía, poner ese nuevo paradigma donde ese plan de desarrollo mire hacia la sostenibilidad que le puede dar al mismo plan la creatividad y la cultura. En ese sentido también, lo bueno de la creatividad y la innovación es de cómo realmente esas inversiones que se hacen tanto desde el gobierno central como de las alcaldías sea lo más integral posible. Y a través de la creatividad y de la innovación es donde podemos diseñar productos más acabados, más integrales, que tal vez con una infraestructura o con un proyecto podamos responder a varios desafíos al mismo tiempo. Y creo que es el momento realmente que las alcaldías entiendan esta visión y se adhieran a la red para comenzar a trabajar en la misma página todos. Sí, hoy se habla para los niveles óptimos de gobierno, de manejo de una colectividad humana, de gobernanza. O sea, esto es un esquema de gobernanza, de integración de voluntades, de recursos, de mentalidades y de equipos creativos para dar lo mejor de sí y transformar a través de eso un territorio. Antes se creaba caos, nosotros
pretendemos crear un orden que sea habitable. Por ejemplo, en el año 1997, cuando se crea el Consejo Presidencial de Cultura, nosotros, el presidente Fernández en ese momento nos pidió creen las sinfónicas juveniles. Al mes de creado el consejo, ya nosotros teníamos la primera orquesta y dimos el primer concierto que se dio en Los Minas, en Gualey. Entonces, después se crearon 6 orquestas. La gente al inicio se reía y cuando presenció a esos niños interpretando a la 9ª Sinfonía de Beethoven, se dieron cuenta de la realidad, que es posible. Entonces, somos personas que tenemos ya una experiencia en el tratamiento. Yo tengo 25 años, Eddie también. La arquitecta está especializada en esos problemas. Entonces, estamos uniendo voluntades para dar las mejores ideas y poner lo mejor para crear un orden nuevo. Miren, penosamente, pues, o quizás creativamente se nos ha agotado el tiempo. Gracias al doctor Luis Brea Franco, de nuevo, a la arquitecta Chin Lin Ho y al maestro Eddie Sánchez. Ya las carreteras, digamos, que no pasan ni siquiera por Bonao para que uno pueda beber en un jarro pichado. Ya la carretera que me conduce al este me aleja del casco urbano macorizano, el de mi padre. Y penosamente usted no encuentra ahí donde beberse un guarapo de caña. Porque el tema de la creatividad quizá es buscar, hurgar en el patrimonio que está ahí, que fue invisibilizado. Me resulta cómico que lo mejor de San Pedro es un pastel en hoja, cuando debería ser un buen guarapo de caña. Porque es que hay cosas que se caen de la mata. Y claro, los creativos tienen que ponerse como aquel señor que ve caer las cosas y dice, no, pero aquí hay una ley física. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias por elegirme como parte de esta tertulia de la conversación. Por acogernos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por igual, por participar creativamente.